para poner en contexto una investigación como esta, Chile y Argelia, una historia de mutua solidaridad que resistió el paso del tiempo, que es su título. Lo que buscamos es primero romper el desconocimiento, la amnesia, el olvido, incluso una relación entre dos pueblos reciente, para explicar por qué a tanta distancia física, Chile en América del Sur, Argelia en el África del Norte, la vinculación intensa y el intercambio y la construcción de lazos tan profundos que construyeron los pueblos de Chile y Argelia. Y había que buscar y escarbar y reconstituir historia y buscar nuevamente la fuente de una experiencia de construcción, primero de diplomacia entre los pueblos, por fuera del Estado, y que fue básicamente desde los años, en la década de los 50, a partir de el inicio y el desencadenamiento de la insurrección argelina el 1 de noviembre de 1954, y cómo ello generó en el pueblo chileno, en sus organizaciones de trabajadores, de estudiantes, de movimientos sociales, una creciente solidaridad con la guerra de liberación, con la lucha por la independencia del pueblo argelino frente al colonialismo francés. Y eso tiene un contexto también, porque en Chile hubo y hay hoy día, que es parte de la constitución misma del pueblo chileno, pero hubo una comunidad de origen árabe que fue muy importante en sus orígenes en conectar desde Chile la solidaridad y el conocimiento de la lucha de los pueblos árabes y en particular de la lucha por la liberación, por la autodeterminación, por la independencia argelina durante los primeros años del inicio de la insurrección de la guerra argelina. Y fue así como hubo la incorporación activa del Comité Pro Autodeterminación chileno por la autodeterminación de Argelia, que jugó un rol muy relevante en la articulación junto con organizaciones de estudiantes, las federaciones estudiantiles, particularmente la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile y otras, ciertamente, la Central Única de Trabajadores de Chile, encabezada por Clotario Blest, por nombrar algunas, organizaciones de derechos humanos, de mujeres, organizaciones sociales, que se fueron articulando en la solidaridad que expresó el pueblo chileno con la lucha por la liberación, por la independencia, que libró de manera dramática, heroica, contra el colonialismo francés, el pueblo argelino, conducido por el Frente de Liberación Nacional de Argelia, luego por el gobierno provisional de la República Argelina, hasta la conquista de la independencia y su materialización en 1962. Durante todo ese periodo hubo una construcción de solidaridad, de movilización, de organización, de denuncia en vastos sectores progresivamente de la sociedad chilena que fueron conociendo la lucha argelina, que fueron solidarizando, recibieron delegaciones del Frente de Liberación Nacional Argelino en Chile, delegaciones africanas, porque la lucha argelina también acercó y nos permitió como país, como pueblo, conocer los inicios y establecer relaciones con los primeros países que recuperaban y conquistaban su independencia en el África, y todo eso en un marco de profundos cambios mundiales. Y en ese contexto se fue incrementando la relación entre argelinos y chilenos, entre argelinas y chilenas, entre los dos pueblos. Y en ese contexto además fue creciendo la relación
de solidaridad con los movimientos de liberación de los países del tercer mundo, los movimientos de liberación del África, del Asia, del Medio Oriente, desde Chile, en un contexto de profundos cambios durante las décadas de los 60 y los 70. El año 62, cuando Argelia conquista su independencia, Chile es uno de los primeros países, dos días después, que reconoce al nuevo gobierno independiente de la República Argelina. Y lo hace con un gobierno conservador, como el gobierno de Alessandri a la época. Pero obviamente este era un tema que ya traía y tenía, ¿no? Desde el punto de vista de los sectores políticos, sociales y culturales chilenos, un apoyo transversal creciente. De hecho, entre los parlamentarios que jugaron un rol muy importante en la solidaridad junto con las organizaciones de la sociedad civil chilena durante la Guerra de Liberación Argelina, se encontraba Salvador Allende, que luego sería en 1970 electo presidente de Chile, pero también se encontraba a los comienzos, en la década de los 50, Eduardo Frei Montalva, que en los 60 sería electo presidente de Chile. Lo que demuestra que además, junto con los trabajadores, el Comité Pro Autodeterminación de Argelia, dirigido por Marco Antonio Salum, que había sido diputado del Partido Agrario Laborista de Carlos Ibáñez del Campo, y que luego su hermano, que era un joven militante del Comité Pro Autodeterminación de Argelia en Chile, también Eduardo Salum fue nombrado por el presidente Allende muchos años después como embajador de Chile en Argelia ante Argelia. Por lo tanto, los lazos tejidos entre la comunidad árabe en Chile, las organizaciones sociales, estudiantiles, de solidaridad, de trabajadoras y trabajadores, las regiones que se fueron incorporando, se fue construyendo una vinculación, una verdadera diplomacia entre los pueblos durante ese periodo. Y luego, a partir del año 62, cuando el gobierno de Jorge Alessandri reconoce y establece relaciones diplomáticas con la República Argelina, naciente e independiente, se fue construyendo también desde los estados, desde los gobiernos, una relación que ya había tenido un sustento previo entre las dos sociedades, entre los pueblos previamente, en la solidaridad en la guerra de liberación por la autodeterminación y la independencia argelina. Y durante ese periodo, que tiene un momento muy relevante, por un grado de coincidencia, de vinculaciones conjuntas, de intercambio, de visiones conjuntas, en ese periodo democrático de las relaciones entre los estados y de los pueblos, ¿no? Se produce un momento de articulación, de dinamismo, de intercambio profundo, que tiene su momento más relevante, probablemente, en los gobiernos del presidente Houari Boumedienne en Argelia y el presidente Salvador Allende encabezando el gobierno de la Unidad Popular. Ambos tuvieron no solo grandes coincidencias, la construcción de visiones comunes basadas en una común pertenencia y percepción de pertenencia al tercer mundo, a los países subdesarrollados que buscaban romper con la dependencia respecto del capitalismo central del norte, desarrollado o industrializado, a los procesos y la solidaridad con los procesos de descolonización, de independencia del África y del Asia y del Medio Oriente, y por tanto una visión conjunta, y a la lucha conjunta por construir un nuevo orden económico internacional en un momento de guerra fría respecto del intercambio económico mundial,
de el ponerle coto a la voracidad de las lógicas imperialistas y de las corporaciones transnacionales imperialistas respecto del saqueo de los recursos estratégicos de los países del tercer mundo para construir modelos de desarrollo propios, autónomos, para construir en definitiva lo que articuló una política común entre los pueblos de Argelia y de Chile, la búsqueda de la soberanía económica, de la soberanía sobre los recursos estratégicos, el cobre en Chile, el petróleo y los hidrocarburos en Argelia, los intercambios entre ambos pueblos, la solidaridad internacional con los procesos de descolonización y con los movimientos de liberación, la construcción de un mundo multipolar frente a la lógica de la Guerra Fría, la lucha contra un mundo no solo agresivo por una paz sin imperialismo y sin colonialismo, y tantos temas de la construcción de un intercambio más justo, más equitativo, en términos no solo comerciales, productivos, para el desarrollo pleno de nuestros pueblos. Y así como durante el periodo de la Guerra de Liberación Argelina, entre el año 54, en que se convoca, el FLN convoca a la insurrección para la guerra hasta lograr la independencia de Argelia y que suscitó la activa solidaridad del pueblo chileno, que es parte de esta investigación y que uno descubre cosas impresionantes, en una época donde no existía el internet, donde las comunicaciones eran bastante más acotadas, las informaciones tomaban bastante tiempo, ¿no? A que llegaran, y por lo tanto además tenía mucha distorsión, y sin embargo en Chile, el Chile de la época, sus organizaciones, los jóvenes, los estudiantes, las y los trabajadores, las organizaciones como el Comité Chileno pro Autodeterminación por la Independencia de Argelia, otras organizaciones de derechos humanos, humanitarias, etcétera, realizaron campañas de solidaridad, campañas humanitarias, se opusieron a las ejecuciones sumarias y a la pena de muerte que decretaba el colonialismo francés en contra de las y los combatientes por la liberación argelina. Activamente presionaron a las autoridades, las y los parlamentarios chilenos también tomaron posición junto con los trabajadores en solidaridad con el pueblo argelino, y además desde Chile se irradió la búsqueda y la gestión de solidaridad con la guerra de independencia argelina hacia otros países de la región y países vecinos como la Argentina, como Ecuador, hacia Perú y otros. Y esa historia tuvo un correlato a partir del golpe militar de Pinochet el 11 de septiembre de 1973 en contra del gobierno presidido por Salvador Allende. Porque así como la solidaridad del pueblo chileno, múltiple, se gestó y se construyó durante la guerra de liberación para la conquista de la independencia argelina del 54 al 62, muy activamente, esta vez fue el pueblo argelino el que le devolvió la solidaridad, el que le devolvió la mano, el que tendió una mano solidaria, activa, al pueblo chileno perseguido por una cruenta dictadura militar como fue la de Pinochet, donde además, y quizás tiene un valor político y simbólico bien desconocido, uno de los pocos países en el mundo que no solo rompió exactamente el mismo 11 de septiembre del 73 cualquier relación diplomática con la dictadura de facto de Pinochet, de la junta militar de la época, fue Argelia. Y no solo eso,
sino que siguió reconociendo en el embajador, que en este caso era Eduardo Salum, eh, que había participado como joven dirigente estudiantil, socialista, en el Comité Chileno Pro Autodeterminación de Argelia en la década de los 50, muy activamente, reconoció en el embajador de Chile, Eduardo Salum, la soberanía del pueblo chileno y la representación del pueblo chileno, y siguió estableciendo una relación con el pueblo chileno, esta vez un pueblo en resistencia, esta vez un pueblo perseguido, ¿no? Y siguió manteniéndola a través del propio embajador Salum